Vamos a continuar, hermanos, con los mensajes a las 7 iglesias de Apocalipsis. Hoy nos corresponde meditar el mensaje a la iglesia de Tiatira. Hoy vamos a estar viendo el mensaje a la iglesia en Tiatira que va en Apocalipsis capítulo 2. Apocalipsis capítulo 2, versículo 18 al versículo 29. Como lo hemos venido haciendo, vamos a dar una breve introducción al contexto histórico, geográfico, cultural, en donde se encontraba esta iglesia. La ciudad de Tiatira, acá tenemos un mapa, usted lo puede mirar, está más adentro de la costa, a diferencia de donde tenemos nosotros Éfeso, Esmirna y Pérgamo, que está muy cerca de la costa relativamente, pero la ciudad de Tiatira, si usted lo ve allí, estaba junto al río Lico. Ese río que también atravesaba por la ciudad de Pérgamo. Fue fundada 250 años antes de Cristo, muy cerca de Pérgamo. Era una ciudad pequeña, no era tan grande como Éfeso, no era tan grande como Esmirna, no era tan grande como Pérgamo. Era relativamente una ciudad pequeña, pero tenía una particularidad que además, o más bien, que a pesar de ser pequeña, había mucho movimiento comercial, económico. Los comerciantes de esa ciudad de Tiatira debían, todos los comerciantes, escuche, esto era en esa época, todos debían estar inscritos en un sindicato, es decir, no habían comerciantes libres. Todos ellos tenían que estar bajo un sindicato que controlaba el comercio de la época, fuera los vendedores de tela, los plateros, los que fabricaban objetos en oro, los que comerciaban con animales, los que comerciaban con esclavos, todos tenían que estar bajo sindicatos, bajo un control, muy parecido a lo que tenemos hoy en día como lo es la Cámara de Comercio o las sociedades empresariales e industriales. La diferencia entre lo que pasaba en esa época y lo que pasa en esta época es que en esa época no solamente los sindicatos se reunían para decidir acerca del comercio, planes, logística y cómo poder mover sus productos, sino que también se reunían para adorar a los dioses. Escúchenme hermanos, cada sindicato tenía un dios. El dios principal de ellos era el dios Apolos, pero cada sindicato tenía un dios a quien ellos veneraban, a quien ellos adoraban. Muy parecido, hermanos, muy similar a lo que nosotros vemos hoy en día, que está, ejemplo, para la salud, ahí tienen a un santo, ¿sí o no? Para los problemas económicos, ahí tienen otro santo. Para los problemas en el hogar, tienen otro santo. Bueno, en esa época era igual. Lo que pasa es que nosotros no entendemos a veces el contexto histórico, y por eso es bueno meditar esto, que la Iglesia Católica Romana abrazó todas esas culturas, y para no entrar en conflictos religiosos con ellos y que se adaptaran a la religión católica, les permitieron seguir celebrando sus fiestas paganas, pero ahora le dieron un tinte religioso supuestamente para adorar a Dios. Y por eso es que yo les he venido diciendo, hermanos, tengamos muy presente y muy en cuenta las fiestas patronales. Hay fiestas patronales que su origen son adoración a los demonios, a los ídolos, porque 1 Corintios dice, lo que no se dedica a Dios, a los demonios se sacrifica. Esos sindicatos estaban conformados de esa manera, tenían sus reuniones tintes religiosos, y cualquiera que quisiera sobrevivir económicamente en la ciudad de Tiatira debía estar afiliado a un sindicato. Eso llegó a tener tanta influencia, hermanos, no solamente en la sociedad, sino en muchos cristianos que se convirtieron, que algunos creyentes de la iglesia del Señor iban el primer día de la semana a adorar a Dios como hoy, pero el día lunes los llamaban a una reunión de sindicato en donde también tenían que adorar a un Dios, y muchos cristianos, muchos creyentes lo estaban haciendo, celebrando fiestas patronales en honor a esos dioses. Bajo este panorama, bajo estas circunstancias, es que la iglesia del Señor en Tiatira llegó a existir. ¿Quién fundó la iglesia de Tiatira? No se sabe. Es de las que menos tenemos información en cuanto a quién la fundó, cuándo se fundó, cómo comenzó, quién trabajó allá, es de las que menos tenemos información. Algunos creen
algunos historiadores, que fue, o por lo menos, si no fue la fundadora, fue quien llevó el evangelio, Lidia. Yo no sé si usted ha leído Hechos 16, donde el apóstol Pablo, como en Filipo no había sinagoga, porque era una ciudad, una colonia romana, y donde había colonia romana no se permitían sinagogas, entonces los judíos tenían un lugar dedicado para la adoración que era el río, y allá estaba Lidia. No es como hoy, hermano, fui a una ciudad, pero como no había iglesia no hicimos nada hoy. No, esos hermanos, o por lo menos esos judíos, si no había congregación, buscaban en algún lugar cómo adorar a Dios. No dejaban de adorar a Dios. La excusa no era que no hubiese una sinagoga, como la excusa para muchos cristianos que se van de vacaciones, es que allá no había iglesia. Y entonces, ¿qué pasó con la adoración al Señor el primer día de la semana? Entonces algunos creen que fue Lidia quien llevó el mensaje y comenzó la iglesia. Otros consideran que fueron algunos de los discípulos que estuvieron estudiando con el apóstol Pablo en Hechos 19:12, si usted lo recuerda, que Pablo estuvo estudiando en la escuela de uno llamado Tirano con algunos discípulos durante 2 años, y toda Asia oyó la palabra de Dios, resultado de esa instrucción que Pablo les dio a ellos, y toda Asia compone toda esta región. Entonces algunos creen que fue alguno de los discípulos del apóstol Pablo. Pero escuche, sin importar quién haya llevado el evangelio a esa ciudad, sin importar la poca información que tenemos de esta congregación, para el Señor esta congregación era importante. Para el Señor esta iglesia era importante, era valiosa, porque para el Señor cada persona que escucha el evangelio y obedece el evangelio es importante para Dios. Sin importar, hermanos, cuánto se conoce o no se conoce de esa iglesia, si la iglesia tiene muchos miembros o pocos miembros, si la iglesia es grande o es pequeña, si es conocida o es desconocida. Y yo no sé si usted piensa igual que yo, hermanos, que humanamente nosotros tenemos la tendencia a medir la importancia de la iglesia por el número de creyentes que hay. Tendemos a medir la importancia de la iglesia por la ciudad donde está establecida. Es decir, hablar de una iglesia en un pueblito para muchos no es lo mismo que hablar de una iglesia en una ciudad capital. Y nosotros, y digo nosotros, porque durante mucho tiempo, para mí eso estaba aquí en la mente. Cuando venía alguien de Estados Unidos, uno, hermano, ¿y cómo es la iglesia en Estados Unidos? Igual que aquí. Está siendo dirigida por la palabra igual que nosotros. Celebran la cena del Señor igual que nosotros. Ofrendan igual que nosotros. Es igual en todas partes. Para el Señor no hay diferencia de extractos. Para el Señor no hay diferencia si es grande o es pequeña. Para el Señor no hay diferencia si tiene muchas actividades o pocas actividades. Para el Señor no hay diferencia si tiene ancianos o no los tiene. Para el Señor importa que la iglesia sea fiel a su palabra. Eso es importante para Dios. Y esta era una iglesia fiel a la palabra de Dios, fiel a sus convicciones, y por eso para el Señor era importante, a tal punto que si usted lee los otros mensajes, a esta iglesia es a la que más palabras se le dedica. Es la que más versículos tiene. Es el mensaje más extenso de los otros mensajes, el mensaje a la iglesia de Tiatira. Escuche, hermanos, si la iglesia es fiel a la palabra de Dios, si es una iglesia que está luchando por agradar a Dios, puede que la iglesia tenga pocos miembros, puede que la iglesia tenga pocas actividades, pero para el Señor es una iglesia a quien vale la pena poder dedicarle tiempo, poder estar en medio de ella, poder cuidar esa iglesia, y lo demostró con la iglesia de Tiatira. ¿Saben por qué? Porque en 1 Samuel capítulo 16 versículo 7, 1 Samuel capítulo 16 versículo 7, el Señor nos recuerda algo que nosotros ya conocemos, pero que a veces tendemos a olvidar porque estamos en un mundo material donde vemos, tocamos, palpamos y todo lo queremos medir de acuerdo a nuestra percepción humana materialista. Pero aquí nos dice la palabra de Dios,
Y Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Escuche, hermano y hermana, el Señor estaba mirando el corazón de la iglesia en Tiatira. Él no se dejó impresionar por las apariencias. Él no se deja impresionar por lo que nosotros queremos mostrarle. Al Señor no le impresiona una iglesia por muy activa que sea. Al Señor no lo va a impresionar una iglesia si ya está organizada o no está organizada. Al Señor no lo va a impresionar una iglesia si tiene 1,000, 2,000, 3,000, 5,000, 10,000 miembros. Como algunos hacen alarde, miren, tal iglesia se reúnen 20,000 miembros. Hermanos, para el Señor importa la persona, no las masas. Es un Dios personal que ama a los seres humanos, no a las masas. Él no está en campaña política buscando masas que lo sigan. Él está buscando personas, almas que estén dispuestas a obedecer su palabra. Aunque aclaro que toda iglesia del Señor debe crecer en el número de miembros. Toda iglesia del Señor debe crecer en actividades. Toda iglesia del Señor debe ser organizada, tener sus ministerios. Pero nunca pensemos que eso es lo que va a impresionar al Señor. Es nuestra fidelidad a Dios lo que el Señor mira. Es eso lo que el Señor está buscando en cada uno de nosotros. No midamos, hermanos, la iglesia del Señor por las apariencias humanas. No midamos la iglesia del Señor por lo que nosotros creemos que es el estándar para medir si es o no es iglesia del Señor. No midamos a los creyentes por nuestro estándar. No los midamos si es muy activo o poco activo, si es conocido o desconocido. No lo midamos así, porque esa no es la tabla de medir del Señor. El Señor mira el corazón. Y decía un predicador: haz sorpresas que nos llevaremos en el cielo cuando veamos a algunos que no pensábamos que estarían, y cuando no veamos a algunos que pensaban que estaban seguros para ir al cielo. Haz sorpresas que tendremos. Para el Señor la iglesia de Tiatira era importante, y la evidencia de eso, no solamente la iglesia de Tiatira, sino de todas las iglesias del Señor, lo tenemos ahí en Apocalipsis capítulo 1. Apocalipsis capítulo 1, versículo 12 y 13 dice: y me volví para ver la voz del que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. ¿Por qué es importante ver esto? Porque dice que estaba en medio de los 7 candeleros de oro. Versículo 20: el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra, y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. ¿Dónde se encontraba el Señor? En medio de los candeleros. ¿Quiénes eran los candeleros? Las iglesias. El Señor está en medio de la iglesia, hermanos. Hoy, hermano, hoy yo no sé si nosotros venimos con la conciencia de que al llegar a este lugar, el Señor estaba primero que tú y que yo. Y por eso cuando tú y yo llegamos 5 minutos tarde, 10 minutos tarde, 15 minutos tarde, 20 minutos tarde, media hora tarde, hasta 1 hora tarde, dejamos esperando al Señor. Yo no sé si a usted le gusta que lo dejen esperando. Yo no sé si a usted le encanta que alguien le coloque una cita y llegue media hora tarde, y llegue con la pila de ajos pelada, es decir, la sonrisa de oreja a oreja. Ay, qué pena, llegué tarde. Yo no sé si a usted eso le cae bien. Pero el Señor está en medio de la iglesia, y a veces nosotros no tenemos ni siquiera el mínimo respeto para llegar a tiempo. El Señor nos ha dicho: pongan la hora que yo voy a estar. El Señor estaba en medio de los 7 candeleros de oro, demostrando así que para el Señor todas las iglesias son importantes, si son iglesias del Señor. Escuche, hago la aclaración: si son iglesias del Señor, porque no todas las iglesias son iglesias del Señor, y no todas las que se dicen ser iglesias del Señor son iglesias del Señor.
Y es ahí donde nosotros necesitamos meditar. ¿En dónde estamos? Y si realmente es o no es la iglesia del Señor. Cristo estaba en medio de las 7 iglesias, pero escuche, no solamente como nosotros tenemos en la mente esa idea de Mateo 28:20, y yo estaré con vosotros todos los días. Hermano, usted no está solo. Hermano, el Señor está con usted. Hermano, no se preocupe, Dios está con usted. El Señor ha prometido. Él no estaba solamente para cuidar la iglesia. El Señor no solamente estaba para bendecir la iglesia. El Señor estaba en esta iglesia para purificar la iglesia. Y la iba a purificar por medio de la disciplina en ella. La iba a purificar. Y por eso es que al inicio se presenta como aquel que tiene ojos de fuego. Escuche, hermanos, la presentación de Jesús no es: aquí estoy yo, aquel que murió, el humilde carpintero, pero ahora estoy vivo, manso y humilde de corazón como una paloma. Vengan todos mis hijos, acérquense. No. La presentación que Él hace de Él mismo es como uno que tiene ojos como llama de fuego. ¿Qué significaba esto, hermanos? Que Tiatira y nosotros también íbamos a experimentar lo que significa estar bajo la mirada penetrante y escrutadora y todopoderosa del Hijo de Dios, que tiene la capacidad de ver lo más profundo, lo más oculto, eso que nadie sabe, eso que tú y yo tratamos de esconder, eso que tú y yo tratamos de ocultar. Los ojos de fuego del Señor son capaces de penetrar hasta allá y ver eso que nosotros quisiéramos que nadie viera. Él nos conoce. Escuche, hermano y hermana, Él nos conoce. Él sabe lo que hay en cada uno de nuestros corazones y tarde o temprano lo sacará a la luz. Tarde o temprano Él sacará a la luz las cosas que hemos hecho a escondidas, las cosas que hemos hecho pensando que nadie se había enterado de ellas. En Salmos 33, versículo 13, Salmos 33, 13, dice la palabra de Dios: desde los cielos miró Jehová y vio a todos los hijos de los hombres. Desde el lugar de su morada miró sobre todos los moradores de la tierra. Él se le presenta a Tiatira como con ojos de fuego, diciéndole: mira, Tiatira, yo te conozco, yo te conozco, yo sé lo que haces, yo sé lo que no haces, yo sé lo que dices, yo sé lo que piensas, yo conozco tu pasado, yo conozco los más íntimos secretos tuyos, yo conozco todo. Y uno dirá: ay, Tiatira, pobrecita. No, el Señor no ha cambiado. Y es por eso, hermanos, es una lástima que muchos cristianos estén haciendo de Dios lo mismo que han hecho los testigos de Jehová, quienes tanto criticamos y tanto condenamos, presentar un Dios en el Antiguo Testamento y otro Dios en el Nuevo Testamento. Tenemos ya 2 dioses. Criticamos a los testigos de Jehová porque ellos presentan a Jesús como un Dios con D minúscula y decimos que es politeísmo, que es idolatría. Pero cuando tú y yo hacemos diferencia del mismo Dios, diciendo que el Dios del Antiguo Testamento era uno y que el Dios del Nuevo Testamento era otro, ¿acaso no hacemos lo mismo? Cuando menospreciamos las obras de Dios en el Antiguo Testamento y pensamos que eso era antes, que Él ahora actúa diferente, ¿acaso no hacemos lo mismo? Dios no ha cambiado. Jesús no ha cambiado. Y el mismo Jesús que le dijo a Tiatira que Él conocía toda su vida porque podía ver en lo íntimo de ellos con esos ojos de fuego, es el mismo Jesús que nos dice hoy en día a ti y a mí: yo también te conozco a ti. Yo sé lo que has hecho a escondidas de tus padres. Yo sé lo que has hecho cuando crees que nadie te ve. Yo sé lo que tú escondes.
Yo conozco tu comportamiento en el colegio, en la universidad y en el trabajo. Yo sé que eres de doble cara. Yo sé que cuando estás delante de los hermanos te presentas con una imagen, pero que cuando no estás con nadie que te conozca, te presentas como realmente eres. No has cambiado, es que eso es lo que eres. Porque a veces pensamos, ay, ellos cambian cuando salen a la calle. No cambian. Se muestran como son. Muestran lo que hay en sus corazones. Nosotros éramos los que estábamos engañados, pensando que ellos estaban cambiando. Pero realmente lo que hacen es mostrar lo que hay en ellos, lo que hay en sus corazones. Por eso hay padres que dicen, me decepcionaste. No, Él no te decepcionó. Él te abrió los ojos. Él nos abrió los ojos. Nosotros estábamos engañados. Y yo he estado engañado. Yo he estado engañado. Y Dios ha tenido que avergonzarme, porque en ocasiones uno idealiza a los hijos, los encumbra y piensa que tiene el mejor hijo del mundo. No, tenemos hijos con las mismas debilidades que tú y que yo, por quienes debemos velar para que la necedad salga de sus corazones, como lo iba a hacer el Señor con la iglesia en Tiatira. En Hebreos capítulo 4, versículo 12. Hebreos capítulo 4, versículo 12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra, así como los ojos de fuego penetran, la palabra también penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tendremos que dar cuentas. Hermanos, en la iglesia de Tiatira el Señor se presentó con ojos como de llama de fuego. Ahora la palabra nos dice que es a través de la palabra que el Señor penetra en lo más profundo de nosotros, penetra hasta partir el alma. ¿En qué parte de nosotros queda el alma? ¿Ya tenemos la zona ubicada? El alma para muchos de nosotros se encuentra en lo más profundo, ¿sí o no? Por eso es que uno dice, te amo con toda el alma. Bueno, la palabra de Dios no dice que Pablo amaba a la iglesia de Filipos con todo el alma. Pablo dice, los amo entrañablemente, es decir, con todo lo de adentro. Hasta allá llega el Señor. Hasta allá llega su palabra. Y por eso es que nosotros, si queremos examinar el proceder de una iglesia, el proceder de una familia, el proceder de un creyente, es a la luz de la palabra. Escúcheme, no es a la luz de nuestros criterios. No es. Es a la luz de la palabra. Porque la palabra en Salmo 119, 105 dice, lámpara es a mis pies tu palabra. ¿Qué es lo que ilumina la vida de una iglesia? La palabra. Para mostrarle dónde están las cosas buenas y dónde están las cosas malas. Es ella la que nos muestra las imperfecciones, ya sea en lo personal, ya sea en lo familiar o como iglesia. De allí la importancia, hermano y hermana, que usted sea expuesto, que yo sea expuesto, que la iglesia sea expuesta, que las familias sean expuestas cada día más constantemente a la exposición de la palabra de Dios. Esa es la importancia. Porque si tú y yo no nos exponemos constantemente a la luz de la palabra, seguiremos tropezándonos, seguiremos cometiendo errores en lo personal, en lo familiar y como iglesia. Seguiremos en las tinieblas y es por eso que llegamos a circunstancias en las que decimos, es que ya no sé qué hacer. ¿Sabes por qué llegan esas frases? Porque nos hemos ido alejando de la luz. Porque hemos ido dejando la luz de la palabra a un lado y comenzamos a estrellarnos contra paredes, contra obstáculos, por no ver. Yo no sé si a usted le ha pasado, bueno, los más
que tienen aquí más de 30 años, recuerdan que hubo un tiempo en donde bajo el mandato de un presidente en Colombia hubo una época de racionamiento. Y yo no sé si a usted le pasaba que usted estaba bien entretenido en su casa y se iba la luz y comenzaba usted a buscar la vela, a buscar los fósforos, y cuántos no se tropezaron, cuántos no se golpearon, cuántos no se dieron con esa uña, con esa piedra saca uñas que se pone en la puerta. Ahora usted no la ve, va caminando y ¡pum! Ahí le quedó la uña. Hermanos, a veces nosotros andamos así, tropezándonos, hiriéndonos, porque no nos estamos exponiendo a la luz de la palabra de Dios. Por eso la invitación a ti, hermano y hermana, jóvenes, padres, porque a veces queremos guiar a nuestros hijos, pero alejados de la voluntad de Dios. Es difícil, hermanos. Es difícil. Y yo creo en los milagros. Y yo creo que Dios hace milagros y le da a algunos padres la capacidad de poder instruir bien a sus hijos. Pero si tú y yo no hemos recibido ese milagro, si necesitamos ser expuestos a la palabra para poderlos instruir bien, pues vengamos a instruirnos en la palabra de Dios. Expongámonos a esos ojos de fuego y que examine toda nuestra vida. También, hermanos, se presenta en Apocalipsis capítulo 2, versículo 18. Dice, y pies semejantes al bronce bruñido. Escúcheme, pies semejantes al bronce bruñido. ¿Por qué? Porque esa descripción de presentar al Señor, que ya si uno de por sí lo mira, da miedo. Ojos de fuego. Si uno cuando ve esas personas de ojos zarcos bien azules o bien grises, impactan. Ahora el Señor con ojos de fuego, pero no solamente eso. Ahora se presenta como uno que tiene los pies como bronce bruñido. ¿Por qué? Bueno, tenemos que ver el contexto histórico, ilustrativo del bronce, y es que el bronce se describe como un elemento que para poder quedar bruñido, es decir, bruñido es bien brillante, él tiene que haber sido sometido a altas temperaturas de fuego. Altas temperaturas. Al presentarse Jesús de esa manera, nos está mostrando que el Señor fue expuesto al fuego más ardiente y pasó la prueba. Prueba que ninguno de nosotros, ni tú ni yo, hubiéramos pasado. Pero también el bronce era utilizado en aquella época para destruir y desmenuzar otros elementos. Y al Señor se lo presenta como pisando las uvas en el lagar. Y luego se aclara que eso es símbolo del juicio del Señor sobre los seres humanos que no se arrepintieron. Van a quedar aplastados por los pies de bronce del Señor. ¿Por qué se le presentó a la iglesia en Tiatira de esa manera? Bueno, eso es lo que vamos a estudiar la próxima semana. Pero adelanto algo, hermanos. El Señor a la iglesia en Tiatira la iba a pasar por un fuego de prueba. Escúcheme, no para que cayeran y pecaran los miembros. Aquí el fuego de prueba era para purificar la iglesia. El Señor iba a pasar juicio sobre esta iglesia de Tiatira. La pregunta es, ¿acaso el Señor no puede hacerlo también sobre esta iglesia? ¿Acaso el Señor no necesita también pasar juicio sobre cada una de sus iglesias? Y recordemos, hermanos, que el día que el Señor haga juicio, no lo hará basado en lo que nosotros creemos. El juicio de Dios será justo. ¿Y saben por qué será justo? Vamos a leerlo en Mateo capítulo 23. Para no decírselo en palabras mías, sino en palabras del mismo Señor. Mateo capítulo 12, versículo 35. Mateo 12, 35 y luego Apocalipsis 20, 12 y 13. El hombre bueno
del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado, y por tus palabras serás. ¿Por qué va a ser justo el juicio del Señor? Ahí está. Porque el Señor va a tomar en cuenta lo que tú y yo dijimos, no lo que tú y yo quisimos decir. Va a tomar en cuenta lo que tú y yo dijimos. Y por eso es que en Eclesiastés dice: acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los impíos. Sean pocas tus palabras. A veces, hermanos, hablamos tanto que no nos damos cuenta que en las muchas palabras no falta el pecado. Decimos y queremos decir tantas cosas. Yo no sé para impresionar a quién. Yo no sé si en nosotros hay un delirio de ser reconocidos, y por eso donde quiera que vamos tenemos que hablar. ¿De qué? No importa, tenemos que hablar. Tenemos que hacernos oír, tenemos que hacernos ver. Alguien tiene que escucharnos, alguien tiene que saber que yo estuve allí. Sin darnos cuenta que muchas veces pecamos porque salen de nuestros labios palabras ociosas. Sean pocas tus palabras. Escuche, sean pocas, no dice que no hable, porque hay otros que se van al extremo y no hablan. Todo es ajá, no, sean pocas. Pero cuidémonos, hermanos, porque por nuestras palabras seremos juzgados, o por nuestras palabras seremos justificados. Y también en Apocalipsis capítulo 20, evidencias de por qué el juicio del Señor va a ser justo. Versículo 12 y versículo 13 de Apocalipsis 20. Ahí los tenemos proyectados, por si usted no alcanza a buscarlos. Dice: y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Escuche, los libros. No dice un libro. Por eso es que cuando uno estudia acerca del libro de la vida, el libro de los vivientes, hay que diferenciar entre los libros. No son el mismo. Hay diferencia. Y los libros fueron abiertos, y otro libro, escúcheme, ya habían varios libros, ahora otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, no en el libro de la vida, ¿según qué? Sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según. ¿Por qué va a ser justo el juicio de Dios? Porque, escúchame hermano, yo no sé cómo es allá arriba, yo no sé si hay una supercomputadora o los ángeles son súper rapidísimos para escribir, pero cada cosa que tú y yo estamos haciendo, allá se está escribiendo, allá se está transcribiendo, cada cosa que tú y yo hacemos aquí en la tierra. Y un día esos libros van a ser abiertos. Decía un predicador: gloria a Dios que van a ser abiertos allá y vamos a estar en el cielo. Yo no quisiera que se abriera ese libro aquí en la tierra. Saldría corriendo, me escondería y no volvería jamás a la iglesia si todos se enteraran de todas las cosas que yo he hecho malas. Nadie quedaría, o por lo menos el micrófono caería al piso. Yo no estaría aquí. En una ocasión a un hermano lo estaban juzgando, lo estaban acusando. Y el hermano le dijo: bueno hermano, ¿cuáles son tus argumentos para acusarme? Y comenzó a decirle: mira, es esto, y es esto, y es esto, y es esto. ¿Es todo, hermano? No, falta más, y es esto, y es esto. Y llamó otro testigo, porque nosotros somos así, ¿no? Comenzamos a buscar testigos. Ya, así como lo hacían los fariseos, testigos falsos, o alguien que esté en el mismo sentir que nosotros para acusar a alguien. Y empezó a llamar. Y dile también tú, y es esto, y es esto, y es esto. Y tú, es todo, hermanos, no falta más. Listo, hermanos, ¿es todo? Sí. Ay, hermanos, gracias. Ustedes no saben ni la mitad de las cosas malas que yo he hecho, gracias a Dios. Hermano, el que está en el piso no tiene miedo de caerse.
El problema es que nosotros nos queremos presentar como inmaculados y sin pecado. Ese es el problema. Que nosotros queremos mostrarnos ante las demás personas como aquellos que ya nos falta nomás la corona y los ángeles y el arpa para ascender a los cielos. Seguimos siendo carne, seguimos cayendo, seguimos pecando. Gracias a Dios porque la sangre de Cristo, según 1 de Juan capítulo 1, versículo 8, 9 y 10, nos limpia de todo pecado si confesamos, si nos arrepentimos de nuestro pecado. Gracias a Dios. Pero el día que el Señor haga juicio, Dios permita que nosotros tengamos a Jesús de nuestro lado y no en nuestra contra. En Apocalipsis, capítulo 2, versículo 19, porque no todo es así. En el versículo 19 dice el Señor que no solamente conocía las obras y sabía lo que ellos hacían y no hacían, sino que ahora pasa a mencionarle las obras que Él conoce de esta iglesia y dice: yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia o perseverancia, como dicen otras versiones, y que tus obras postreras, es decir, las de ahora, son más que las que hacías al principio o las primeras. Escúcheme, esta iglesia de Tiatira, a pesar de que estaba en una iglesia pequeña y a pesar de que estaba rodeada por una cantidad de idolatría, era una iglesia activa, a pesar de que estaba compuesta en su gran mayoría por comerciantes. Escúcheme, hermano, la mayoría de los miembros de esta iglesia eran comerciantes, personas ocupadas, personas activas, personas industriosas, pero eso jamás fue un impedimento para que ellos se comprometieran con la iglesia y con el servicio. ¿Qué pasa con nosotros? Nosotros decimos: hermano, estoy ocupado, hermano, mi trabajo, hermano, es que el horario, hermano, es que mi negocio. Hermano, esta iglesia era activa, trabajaba, tenía actividades, crecía, servía, a pesar de que la mayoría de sus miembros eran personas que tenían bastantes ocupaciones, porque la industria de la época no es la misma de ahora. La industria de la época, todo se hacía a mano. Hoy en día nosotros tenemos tanta tecnología que ya las cosas se hacen sistematizadas. Ya tú programas la máquina y ella te corta las medidas, te marca, te raya, te perfora, te atornilla, las gaseosas se tapan solas, ¿sí o no? Los empaques se ponen solos, las cajas ya se están sellando solas. Eran personas ocupadas, todo lo tenían que hacer a mano, pero eso nunca fue una excusa para ellos ser activos y servir. ¿Pero por qué servían? Dice el versículo 19: conozco tus obras y amor. ¿Qué era lo que movía a esta iglesia a servir? Hermano, es que a mí me gusta servir. No, esta iglesia no servía porque le gustaba servir. Esta iglesia servía porque amaba. Hay diferencia. Hay diferencia. Y por eso la frustración de muchos miembros cuando el Señor no los toma. Porque Dios no les da lo que ellos quieren. Y lo que ellos quieren es un título. Que los vean, que los reconozcan. Pero ¿realmente amas? ¿Realmente amas servir? ¿Realmente amas a los hermanos? Sí, hermano, los amo. Entonces sirve con lo que tienes. No necesitas un ministerio para servir. No necesitas un título para servir. Sirve con lo que tienes. Sirve con lo que eres. Sirve. Pero no solamente tenían amor, sino que tenían fe. Tenían convicciones en sus vidas. Tenían servicio y tenían paciencia, perseverancia. No eran de los que se cansaban rápido. No era de los que arrancaban como ese conejo que usted ha visto las propagandas de Energizer y el otro. Arranca el otro conejo rápido, pero son de corta duración y se cansan rápido, se fatigan rápido, porque no están sirviendo en el poder de Dios. Y la palabra nos dice en Jeremías: los jóvenes se cansan y se fatigan, pero los que esperan en Jehová nuevas fuerzas tendrán.
Cuando uno sirve al Señor, en el amor del Señor, con convicciones y en las fuerzas del Señor, hay poder para seguir adelante. Hay fuerza para continuar. Dios nos da las fuerzas. Dios nos da la capacidad de ser perseverantes. Así que, hermano y hermana, no te canses de servir en tu casa. Hermano, ya estoy cansada. No te canses. No te canses, hermano, de trabajar. Hermano, tengo 60 años y sigo trabajando. No te canses. Yo no sé por qué a nosotros se nos ha metido la cultura del año sabatino, la vida sabatina. Yo quiero llegar a los 60 para pensionarme, comprarme una hamaca, una silla mecedora, sentarme en un balcón, tomar tinto, leer la prensa y disfrutar. No, mientras estemos en esta vida debemos ser activos. Hermanos, tenemos toda la eternidad para descansar. ¿No es suficiente? Cuando tú lees la historia de Moisés, dice que Moisés murió a los 120 años, y dice la palabra, el brillo no faltó en sus ojos, era un hombre vigoroso, que a los 120 años, viejito, con un bastón, con Josué a un lado sosteniéndolo, servía al pueblo de Dios. No pensemos en pensionarnos para descansar. Si estamos pensando en pensionarnos, yo lo estoy pensando, es para tener más tiempo para servir al Señor. Es para dedicar más tiempo a la obra del Señor. Para descansar, hermanos, vamos a tener la eternidad, no el sepulcro. En el sepulcro nadie descansa. Esa frase, descansó en la paz. Tú no sabes, si se murió sin Cristo, no descansó en la paz. No descansó en la paz del Señor. Que nos exponemos a andar con un pie en la iglesia y con otro pie en el mundo. Nos estamos exponiendo, hermanos, a caer en pecado. Y es por eso que aquellos que en un tiempo se veían como prospectos para un ministerio, han perdido ya de parte de Dios ese privilegio. Lo han perdido. Pregunta, ¿lo queremos perder nosotros también? Hermano, no se trata de palabras. No se trata de si yo digo, queremos servir más al Señor. ¡Amén! ¡Yo quiero! No se trata de eso. Se trata de demostrarlo con hechos. Se trata de hacerlo con hechos y en verdad. Que nuestro compromiso sea evidente. Que las personas realmente vean que tú y yo amamos la iglesia. Que estamos comprometidos con la iglesia del Señor. Y no solamente que andemos profesando que queremos hacerlo. Recuerda lo que hemos visto ahora. Dios mira el corazón. Él no se impresiona con las palabras. Él no tiene allá un medidor de aplausos. Él no tiene allá un medidor de voz. A ver cuál es el que grita más duro. Ese es el que más me ama. No. El que me ama, mi palabra guardará. Ese es el que ama al Señor. Mi palabra guardará. Si realmente amamos al Señor, demostrémoslo con hechos. Debemos recordar, hermanos, que la iglesia en Tiatira se encontraba en medio de una sociedad corrupta, organizada económicamente como ninguna otra, pero corrupta, porque las fiestas que se celebraban en honor a los dioses, esas fiestas sindicales que se celebraban, hermanos, era una obligación para los miembros de las sociedades y los de los sindicatos que estaban en esas asociaciones. Y había un edicto para ellos. El edicto decía así: debes pertenecer a un sindicato y participar a sus congresos, a sus proyectos, actividades sociales y reuniones de tipo religioso. Debes comer la carne que sobró de lo sacrificado al ídolo a quien se le ofreció. Debes estar en la mesa del banquete. Debes también compartir todo lo que en ella se sirve. Es decir, si hay licor, debes participar de él. Si es un lenguaje obsceno, debes participar de él. Si hay prácticas inmorales como bailes sensuales y orgías, debes estar en él. No te puedes ausentar de la reunión. Debes participar. De lo contrario, será tu muerte financiera. ¿Usted cree que era fácil pertenecer a la iglesia del Señor
y aún así poder llevar el sustento a la casa bajo este edicto? Cuenta una historia que en una ocasión Tertuliano de Tiatira, uno de los llamados padres de la iglesia, Tertuliano, llamó a uno de los miembros de la iglesia porque este miembro estaba participando no solamente de los proyectos que hacían como sociedades económicas, sino que también se daba el descaro de participar a sus orgías, en los cuales se utilizaban sacerdotisas, mujeres, según ellos, para tener experiencias religiosas que los acercara a sus dioses. ¿Ya? O sea, era bien camuflada la inmoralidad, ¿no? Y Tertuliano le dijo a este miembro: ¿por qué tú estás participando de esos eventos paganos? ¿No sabes que va en contra de nuestras convicciones y de lo que nosotros profesamos como hijos de Dios? Y este miembro le respondió: es que de algo tengo que vivir. Tertuliano le contestó: ¿realmente tienes que vivir? ¿Realmente tienes que vivir? ¿Realmente es más importante la vida que la adoración a Dios? ¿Es más importante la vida que honrar y glorificar a Dios en todo lo que hacemos? ¿Acaso no recordamos que en los mensajes pasados vimos cómo Dios le enseñó a la iglesia de Pérgamo que para él era más importante sus convicciones en él que la misma vida? ¿Acaso no vimos que Dios le dijo a la iglesia de Pérgamo: mira, muchos de ustedes van a sufrir? ¿Por qué el Señor no lo evitó? Porque para el Señor es más importante que nosotros demos fe de nuestras convicciones. Para el apóstol Pablo era más importante vivir para el Señor que morir para el Señor. Si él vivía, él quería vivir para el Señor, y si él moría, moría para el Señor. Y por eso es que en Filipenses, capítulo 1, versículo 21, Filipenses, capítulo 1, versículo 21, dice la palabra de Dios: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Dios le quería enseñar a Tiatira que para él era más importante que se mantuvieran firmes en sus convicciones que llevar el sustento a su casa. Hermano, pero entonces usted me está mostrando a un Dios que quiere que la familia se muera de hambre. No, es un Dios que nos dice que para él es más importante que tú y yo guardemos la fe, que guardemos la fe, porque si morimos, la muerte no es una tragedia, la muerte es ganancia. Bueno, por lo menos para Pablo lo era. Espero que para nosotros también lo sea. Que la muerte para nosotros sea una ganancia. Por eso hay una frase que dice: el que no está preparado para morir, no está preparado para vivir. Si no nos hemos preparado para la muerte, no estamos preparados para vivir. Y escuche, no estamos alentando a nadie aquí al suicidio, ¿eh? No estoy alentando a nadie aquí a que se suicide, porque la palabra de Dios nos dice que la vida es sagrada. Así que los que se suicidan, hermanos, hay algunos: hermano, ¿y si él se suicida va al cielo? Bueno, si la vida es sagrada y Dios dice que condena a aquel que atenta contra la vida de otro, ¿acaso no condena al que atenta contra su propia vida también? Es sagrada. Porque primera de Pedro capítulo 3 versículo 10 dice: el que quiere amar la vida. ¿Usted quiere amar la vida? Yo la quiero amar. ¿Saben por qué? Porque me la dio Dios. Y eso ya merece la pena para que yo la ame. No me la dio mi papá ni mi mamá, me la dio Dios. Es a Dios a quien le debo la vida. Y si queremos amar la vida, dice la palabra de Dios, ¿qué dice? Refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Porque los ojos del Señor están sobre los justos. Si realmente tú y yo amamos la vida, hermanos, la evidencia no es... Por eso yo me cuido, hermano. Yo por eso, vea, como sanito, tomo agua, 8 vasos de agua diario, como verdura, no como carne, no como embutido, no como atún, no como grasa saturada. Yo amo la vida porque me cuido. No. El que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal. Porque hay algunos que refrenan la boca para comer, pero no la lengua para hablar.
Y un día vamos a tenerle que dar cuentas al Señor. Tiatira, gracias a Dios, dice el Señor, que la elogiaba por todo lo que ella hacía, porque tenían buenas obras, amor, fe, servicio, paciencia, y porque aunque al principio hacían buenas obras, ahora tenían más obras. Pregunta, hermano y hermana, ¿elogiaría el Señor nuestra vida hoy? Hoy, preguntémonos hoy. Si el Señor pasara revista por esta iglesia, si el Señor pasara revista por nuestra familia, y si el Señor pasara revista por tu vida y por la mía, ¿nos diría lo mismo? Nos diría, mira, te elogio porque tú has tenido fe, amor, servicio, paciencia, pero además, al principio hacías cosas, pero ahora haces más. Te veo más comprometido, te veo más entregado, más consagrado. ¿Lo haría el Señor? ¿Nos diría a nosotros eso en esta mañana? Pero si no lo dice hoy, confiemos en que lo hará mañana, porque hoy nos comprometemos con el Señor. Si tú te deseas comprometer con el Señor, hermano, yo te invito a una oración. Escúchame, si te deseas comprometer, porque escúchame lo que te voy a decir. Voy a adelantar una frase que iba a decir más adelante. El peor lugar y el peor momento para decir mentiras es en la oración. Es lo peor, hermanos. Así que si no nos deseamos comprometer, no oremos, porque es el peor momento para mentir. En medio de una oración, no es momento para mentir. Pero si realmente estamos comprometidos con el Señor y queremos crecer en amor, fe, servicio y paciencia, vamos a orar.